Padre bueno, amoroso, misericordioso, gracias Dios por darnos la oportunidad a mis hermanos y a mí de haber llegado a tu casa. Gracias Dios por esta bendición de estar en tu templo. En este momento, Señor, queremos poner en tus manos este estudio del cual he aprendido y me permitas transmitirle a mis hermanos a través de este estudio lo que tú nos quieres decir a ellos y a mí. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Sé tú en este momento en mis labios, en mi mente, para poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. Voy a leer los versículos y le pido que usted me vaya siguiendo con su mirada y posteriormente nos vamos a estar regresando para darle inicio a lo que es el estudio. El estudio nos pide que leamos desde el 4. Voy a leer desde el versículo número 1 para encontrar el enlace de lo que nuestra hermana Isabel nos platicó y nos enseñó a través del estudio de la semana pasada, para encontrar el enlace. Dice así: y Saulo consentía en su muerte en aquel día, hablando de Esteban. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros
por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y a muchas poblaciones de los samaritanos. Anunciaron el Evangelio. Bien, mis amados hermanos, el título es El Evangelio crece y se extiende. Les comentaba que hace 8 días nuestra hermana Isabel nos platicaba a través de la palabra lo que había sucedido, el asesinato de Esteban, y Saulo estaba presente en aquel entonces, llamado Saulo. Y en esta muerte, dice la Biblia que Saulo consentía su muerte. Pero, ¿qué significa consentir? Es decir, que estaba de acuerdo. No es que Pablo fuese un asesino impulsivo, no. Pablo creía firmemente en la palabra de Dios y lo que él estaba ejecutando era en el nombre de Dios equivocadamente. Entonces, él dice, consentía su muerte, estaba de acuerdo, porque para Saulo en ese momento, Esteban estaba mal y él tenía que hacer algo. Entonces empezó una persecución contra la iglesia. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y en esta dispersión, en esta salida que tiene la iglesia, cabe mencionar que la iglesia no era perseguida por Roma, curiosamente. Y digo curiosamente porque en Roma, el gobierno que estaba en aquel entonces y su religión, podríamos pensar que era el gobierno romano el que estaba persiguiendo al pueblo cristiano, y no. Eran los que conocían la palabra, las escrituras de aquel entonces, los ortodoxos. Ellos eran los que empezaban la persecución, en este caso, a través de Saulo. Y ellos eran los que estaban persiguiendo a la iglesia. Dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Se imaginan esas escenas? Muchas veces hemos dicho que ha de ser difícil, pero mientras estaba leyendo este tema, decía, jamás hemos vivido algo tan cruel, tan temeroso. Digo, al final de cuentas, que sepas que alguien va a tocar a tu puerta y te va a buscar porque conoces el Evangelio, no alcanzamos a dimensionar tal vez lo que pudieran sentir de angustia y temor. Sin embargo, Saulo lo hacía y estaba convencido de que él tenía la razón. Y entraban casa por casa. Los objetivos de esta enseñanza son 3 conceptos. Entender que Dios quiere que su obra se extienda. ¿Y de qué manera se puede extender el Evangelio? ¿O a través de quiénes? A través de usted y a través de mí. Entender que Dios quiere que su obra se extienda. Concepto número 2. Ser más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Es decir, tener mayor comunión en oración y en palabra. Una comunión con el Espíritu Santo. Concepto número 3, estar más capacitados para enfrentarse al engaño. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere, qué tipo de engaño y de qué manera podríamos estar capacitados a través de las Escrituras y a través de esta comunión con Dios. Dice, el plan de Dios es inclusivo, y cuando nosotros leemos inclusivo, probablemente se nos venga a nuestra mente el término que últimamente se está utilizando, inclusivo,
pero no se refiere a lo sexual, a la ideología, a lo inclusivo de estas nuevas olas de enseñanzas que están llegando. No, lo inclusivo se refiere a que en aquel entonces las escrituras eran exclusivamente para los judíos. Y cuando habla de inclusión se refiere a los gentiles. Y es aquí donde entramos usted y yo. Dice, el plan de Dios es inclusivo para todos, para todas las naciones. Concepto número 3, los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Y esto es algo que también tenemos que recordar y entender. Nuestra lectura bíblica se basó en Hechos, leímos del 1 al 25. Y nos muestra que cuando estábamos leyendo, que fueron esparcidos desde Jerusalén, Judea y Samaria. Pero anteriormente nuestro Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué tomaría relevancia lo que Jesucristo les dijo con lo que estaba sucediendo? Hay 3 teorías en las que se cree que los discípulos, ¿cuál era la razón por la cual no salían? Una de ellas es que probablemente no entendieron la generalidad, universalidad del mensaje de Cristo, que no solamente era para los judíos, que era para los gentiles y hasta para lo último de la tierra. Y que probablemente esa era una de las razones. Otra podría ser por la comodidad de estar en su ciudad. ¿Y cómo lo podríamos contemplar en nuestra actualidad? Imagínense que nosotros en este lugar, en el estado de Veracruz, decimos, pues aquí va a ser la sede. Si alguien quiere venir de Puebla, pues que venga a conocer el Evangelio. Si alguien quiere venir de Tabasco, pues que venga. Aquí vamos a hacer la sede porque es a donde le tocó y de aquí vamos a hacer que se extienda. Probablemente la comodidad de la ciudad. Y este lugar sede, donde iban a implantar o implementar, probablemente una de ellas, y a veces también a nosotros nos sucede. A veces no entendemos la generalidad del mensaje de Cristo. Y esto es para todos. Y nos ha sucedido tal vez que a veces no queremos compartir el Evangelio porque creemos que no es para Él. Y a nosotros también se nos ha olvidado que es una generalidad, el Evangelio, el mensaje. O probablemente por estar en la comodidad de la ciudad. ¿Y cuántas regiones hay alrededor de nuestra ciudad? Y la verdad, es mucho más cómodo estar en lugares pavimentados, donde tenemos supermercados, donde tenemos todo a nuestro alcance. ¿Y quién irá a la sierra? ¿Quién irá a los lugares a donde nadie ha llegado? ¿O nos ha sucedido que queremos que esta sea nuestra sede y no queremos hacer nada? Hoy el Señor nos recuerda lo que tenemos que hacer. El Evangelio crece y se extiende. El plan de Dios. Hechos 4:8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Desde el momento en el que empezaron a salir, empezaron a propagar el Evangelio, empezaron a compartir lo que sabían del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. ¿Quién era Felipe? Durante nuestro estudio vamos a estar hablando de 4 personajes. Felipe, Simón, otro Simón, no Simón Pedro, otro Simón, de Pedro el apóstol y de Juan el apóstol. Ahora, ¿quién era Felipe? La Biblia nos narra que existían 2 grupos, los apóstoles, los 12 apóstoles y los 7. Y dentro de estos 7 era Felipe y eran los diáconos.
Pero, ¿por qué Felipe tomaría relevancia en este estudio? La importancia de Felipe y la relevancia que toma es por la comunión que tenía con Dios. Porque era un servidor, pero su mayor enfoque era agradarle al Señor, tener esta disposición y disponibilidad para el servicio de Dios. Eso es lo que hizo diferente a Felipe en medio de todos ellos. Y por eso nos habla la Biblia de Felipe, por esta comunión con Dios. ¿Qué es lo más importante en usted y en mí? Ciertamente el servicio, pero la comunión con Dios es lo principal que usted y yo, como servidores, debemos de buscar. Una comunión, intimidad con nuestro Dios. Dice el 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estamos hablando que llevaba un respaldo. Estamos hablando que cuando Felipe estaba en comunión con Dios, tenía el respaldo. Es ahí, hermanos, donde les comentaba la importancia de esta comunión. Para que Dios nos respalde a usted y a mí en todo lo que querramos hacer, es muy importante estar en comunión con Dios, leyendo su palabra, haciendo oración y en tener esa estrecha comunicación y esa intimidad de la que muchas veces hemos escuchado hablar. Eso es lo más importante. Y gracias a esto, dicen que los paralíticos y los cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Y este gozo era por dos razones. Por lo que estaban viendo que estaba haciendo Felipe en el nombre de Jesucristo y por el evangelio que estaba llegando. En nuestra actualidad, hermanos, aunque hay muchas maneras de que la gente conozca el evangelio, somos llamados a extender este evangelio. Y aunque asumimos a veces que la gente ya lo conoce, nuestro deber es seguir compartiendo la palabra del Señor. Dice, y había gran gozo en aquella ciudad. El plan divino. Este plan divino contemplaba la inserción de los gentiles al seno de la iglesia, no así en la mente de los judíos. Pero ¿por qué menciona este concepto, no así en la mente de los judíos? Recordemos que ellos, a todo el que no era judío, nacido judío o puro, lo discriminaban, le hacían el feo por no ser judío. Entonces, este concepto a ellos no les hacía mucho clic en la cabeza. Sin embargo, era para todos. Y aquí habla de los gentiles. Salieron de Jerusalén, dice la pantalla, por la persecución de Saulo. ¿Qué nos motiva a usted a veces compartir el evangelio? ¿La bonanza o la angustia? Podríamos decir que es mejor compartir el evangelio en la bonanza, pero a veces Dios nos tiene que llevar al límite, nos tiene que llevar a una confrontación, ya sea de salud, económica, emocional, familiar, y eso es lo que nos motiva a compartir el evangelio. Y a ellos los motivó la persecución, entonces tuvieron que hacer algo, salir, pero no se olvidaron de compartir el evangelio. Entonces, Dios va a utilizar circunstancias en su vida y en mi vida para llevarnos al punto de compartir el evangelio. Hoy el Señor nos lo está recordando. Ahora, la pregunta es, iglesia, ¿cómo lo quieres compartir? ¿Desde la bonanza o desde la angustia? Y hoy es un llamado para que ustedes y yo estemos unidos en oración y en palabra para hacer las cosas. Dice el tercero, Felipe se muda a Samaria. Es lo que habíamos visto hace un momento.
En nuestro objetivo número 2 dice las ciencias ocultas y el evangelio. Y esto nos lo narra desde el versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que ya acordamos que no es Pedro, este es otro Simón, que antes ejercía la magia en la ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y esto también llamaba mi atención. Dice, había engañado a la ciudad de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Esto quiere decir que el tipo era bueno en lo que hacía. Para engañar a tanta gente debe ser bueno. Había mucho tiempo, es decir, había practicado todo esto durante mucho tiempo para lograr su objetivo y hacerse pasar por algún grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Influencia. Aquí lo que nos está diciendo era una persona influyente. Ahora, ustedes y yo, ¿a quién escuchamos de influencia? Estamos hablando de las redes sociales y de nuestra área alrededor. ¿Quién es nuestra influencia? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, haciéndose pasar, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y la gente estaba confundida con el poder de Dios. Decía, este es el gran poder de Dios a través de este personaje, Simón, pero él se dedicaba a la magia. Y esto es de llamar la atención. ¿Cuántos en nuestro entorno, en la actualidad, conociendo las Escrituras, aún creemos en la magia blanca? Aún van a echarse un cafecito para que se lo lean. Aún se avientan una carta para que le lean las cartas a ver qué le depara el futuro. O andamos buscando los horóscopos. ¿Aún no sucede? ¿Aún pasa? Bueno, este es un recordatorio de que pudiéramos ser engañados. Dice, estaban atentos con sus artes mágicas, engañando mucho tiempo. El engaño y la verdad. Simón el mago y ahora sí que el verdadero poder de Dios. Y aquí nos habla nuevamente de Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, y atención en esto, dice, creyeron a Felipe, no en Felipe. ¿Por qué? Porque él anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ellos se bautizaban, hombres y mujeres. Aquí la importancia, hermanos, ¿de qué predicamos? ¿De qué hablamos? ¿De nosotros? ¿De lo que hacemos? ¿De nuestras experiencias? ¿De lo que hemos hecho? ¿O anunciamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, a resaltar, cuando usted y yo hablemos con alguien, es anunciar las buenas nuevas, es anunciar lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer, no lo que yo hago, no lo que yo aprendí, no lo que yo he hecho, mi experiencia basta. No. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo se logra esto? Solamente hablando de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Dice, también creyó Simón mismo. Y esto también llamaba mi atención. Simón, un personaje que había ejercido la magia, las ciencias ocultas y que había ganado reconocimiento a lo largo de su vida. Cuando escuchó a Felipe con el poder, la autoridad con la que hablaba de Jesucristo, también creyó. Y aquí hace esta referencia, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Creyó y se bautizó.
estaba siempre con Felipe. Es decir, vio que Felipe era el que más sabía, el que más conocía, el que Dios lo respaldaba, y dijo, me le pego a Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos a resaltar dos cosas. Simón creyó. Y aquí es donde no solo basta con creer. Y antes de que se enoje, la Biblia dice, es creer conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué hago esta mención? ¿Cuántas veces hemos expresado o hemos escuchado que dicen, pues yo creo en Dios a mi manera? La Biblia dice que no es a tu manera, no es tu ideología, no es tu costumbre y no es tu educación, es conforme a la palabra del Señor. Entonces, no basta con creer, basta con creer en la palabra del Señor, lo que está escrito y lo que nos dejó para ejecutar como hijos de Dios. Entonces es creer en la palabra y en la ejecución de la palabra, ¿ok? Entonces dice, el mismo Simón creyó y se bautizó y estaba siempre con Felipe viendo las señales y los milagros y estaba atónito. ¿Por qué estaría atónito alguien que había ejercido la magia? Alguien que de alguna manera sabía que mezclando ciertas cosas se iba a poner tal color, alguien que podía hacer alguna cosa y se desaparecían, no sé. Pero estaba atónito, porque Simón era un mago, pero conoció el verdadero poder de Dios. Y nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos visto muchas cosas, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, es inevitable caer de rodillas. Es inevitable llorar y decirle, Señor, harto estoy. Llena este vacío que hay en mi corazón. Entra en mi vida y en mi corazón y transforma tú mi vida, porque llevo años intentándolo y simple y sencillamente no puedo. Lo que Simón vio fue el poder de Dios y él sabía que eso no era magia ni pócimas mágicas que mezcladas se hacían. No, él sabía que ese era el poder de Dios y estaba atónito. Dice, los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu. Dice la palabra que Pedro y Juan oraron por ellos para que se recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. El Espíritu Santo, hemos escuchado, que es el mismo que mora en mí y el mismo que mora en usted. Y aquí, de lo que nos está enseñando es que el poder del Espíritu Santo no es lo que hemos visto en las películas o en las caricaturas, que cuando alguien menciona poder, creemos que se hace más grande, o sale fuego de sus manos, o puede volar, o se hace invisible. Normalmente relacionamos el poder de lo que nos ha sido introducido en la mente, que cuando escuchamos el poder. El Espíritu Santo es una persona, no es una energía en la cual usted y yo podemos tomar. El Espíritu Santo es una persona con la cual usted y yo podemos hablar y tener comunión. Y el poder del Espíritu Santo es que cuando usted y yo tenemos una comunión con Dios estrecha a través de su palabra y la oración, y visitamos a alguien y platicamos y podemos entender lo que está diciendo y oramos, el poder del Espíritu Santo es manifestado. Que cuando usted visita a alguien y hace una oración y es sanada,
es el poder del Espíritu Santo manifestado por la comunión que usted ha logrado tener. No es un poder mágico, no es una energía que usted puede sacar de la bolsa, se la avienta a alguien y es sanado. Esto es a través de la comunión que tengamos con Dios. Dice, y ellos no habían sido bautizados. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oh, gran error. ¿Y cuántas veces nosotros hemos cometido ese error? Y no estamos hablando que le hemos ofrecido dinero a alguien, sino que hemos intentado a veces tener el poder de Dios haciendo cosas. Y no es por hacer, es por tener comunión. Y esta frase va a ser repetitiva porque lo que nos quiere enseñar este estudio es la comunión con el Señor para poder extender el Evangelio y que se pueda cumplir su palabra. Dice, veía que cuando imponían las manos se daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Y quiero imaginarme a Simón. Tenía experiencia en las ciencias ocultas, en la magia, y había sido un hombre reconocido, es decir, famoso. Y cuando vio que existía un verdadero poder, dijo, ¿cuánto cuesta? Yo pago. Y me lo quiero imaginar soberbio, tal vez tranquilo, pero al final de cuentas soberbio, que dijo, oye, y para obtener ese poder, ¿cuánto? 500,000, 1,000,000, no sé cuánto pudo haber ofrecido, pero alguien que conocía el poder a su nivel, cuando ve algo mejor, está dispuesto a pagar. Y dice, ¿cuánto? Esta es mi oferta. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y viene la confrontación de Pedro a Simón. Y aquí me quiero imaginar a Pedro, con el temperamento que tiene. La Biblia no nos narra si estaban desayunando, comiendo o cenando. No nos dice si estaban sentados o de pie. Pero quiero imaginarme a Pedro escuchando estas palabras y volteando fijamente a verlo y sentir que le hervía la sangre porque estaba diciendo que el poder de Dios se podía comprar con dinero. Y me lo imagino a Pedro diciéndole a Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se imagina esa escena? Todas estas palabras fueron el quitarrisas de Simón, que cuando estaba sonriendo, dime cuánto vale, yo te doy. Empieza la palabra de Pedro y le da, hasta la sonrisa se le borró, mi hermano. ¿Cuántas veces nos habrá sucedido a nosotros que creemos algo y es, ay, sí, hermano? Y cuando nos sueltan la palabra del Señor aplicada, hasta tragamos saliva y se nos quita la sonrisa. Wow, palabras poderosas de Pedro, y me lo imagino con la sangre hirviendo, diciéndole, porque hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Discernimiento de Pedro hacia lo que Simón estaba diciendo. Dice, aquí en el quitarrisas, cuando la sonrisa se le borró del rostro a Simón, en el versículo 24, me lo imagino, respondiendo Simón, dijo, y me lo quiero imaginar balbuceando, ¿no? No sabiendo qué decir y entrando en angustia y cierta desesperación e incluso temor, porque le acaban de decir algo real y verdadero en su vida. Rogad vosotros por mí al Señor,
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Reconociendo el poder absoluto del Señor a través de alguien que habla la verdad. Hermanos, la importancia de esta comunión que tengamos nosotros con el Señor y la palabra es que cuando alguien llegue queriéndonos decir algo incorrecto, pues tendrá el poder y el respaldo del Espíritu Santo para quitarle la sonrisa. Porque habrá quien querrá utilizar la palabra del Señor para decirle incluso algo que podría estar incorrecto en usted. Pero el Espíritu Santo, con el cual usted convive, ora y lee su palabra, es el que le dará el respaldo. Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Se imaginan ese temor? ¿Lo han sentido? Yo la primera vez que llegué a la iglesia con el corazón arrepentido, sentí ese temor, porque sabía que cuando cruzara la puerta, el Señor, mi Dios, el Espíritu Santo, nos desnuda. Y podemos tomar una postura de sabiondos, podemos tomar una postura de poderosos, podemos tomar una postura de mucha experiencia, pero ante la presencia de Dios estamos desnudos. No hay nada que podamos ocultar. Y es ahí donde se siente el temor, porque sabemos que efectivamente seremos desnudados en la presencia de Dios. Y este Simón, el que intentaba hacer engaños, el que intentaba adquirir el poder de Dios a través de la economía, a través de un chantaje que les estaba ofreciendo a los apóstoles, sintió temor. ¿Alguna vez hemos querido chantajear a Dios? Señor, si me das tal o cual trabajo, voy a servirte. Podría ser una oración sincera o podría ser que estamos intentando obligar a Dios a hacer algo. Señor, si me sacas de esto, hago esto. Sí, el Señor podría sacarte, pero el Señor y tú saben cuál es la intención de tu oración. Y es aquí donde les comentaba, estamos desnudos. El platicar con Dios, el decirle lo que pensamos y lo que sentimos, es bueno. Ahora, ¿cuál es la intención de mi oración o de mi petición? Señor, si me das a tal o cual persona, los dos te vamos a servir. Y resulta que siempre no. Señor, si me das un auto, voy a hacer esto en la iglesia. Y resulta que no. Señor, si me das una casa más grande, voy a hospedar a todos. Y resulta que no. Son diferentes tipos de conceptos de lo que le ofrecemos a Dios a cambio de algo. Cuando la Biblia nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y menciona la palabra primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca las cosas celestiales. Y sé justo en ese proceso. Nos habla de justicia. Busca el reino de Dios, pero sé justo en toda circunstancia. Y una vez que hagas esto, todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto es lo que nos está enseñando uno de los conceptos que estamos aprendiendo en este estudio bíblico en la noche de hoy. En esta historia, en este pasaje de las Escrituras, en lo que hemos leído, el Señor nos ha recordado extender la obra de Dios. Pero, ¿de qué estamos dispuestos usted y yo a que el Evangelio sea extendido si tampoco queremos salir de nuestra zona de confort? Si nos cuesta trabajo movernos incluso a la iglesia, ¿cómo podríamos ir a la sierra?
si nos cuesta trabajo? ¿Cómo queremos que el reino de Dios sea extendido si nos cuesta trabajo orar, leer, tomarnos un tiempo para escudriñar su palabra? ¿Cómo lo vamos a extender? ¿De qué manera? Y aprendimos que ellos fueron motivados a través de una persecución. Yo no quiero ser forzado. Le pido al Señor que de buena voluntad ponga en mi corazón para servirle y hacer las cosas que Él me pide. ¿Y usted? ¿Quiere servirle al Señor? ¿Quiere que el Evangelio se extienda? ¿De qué manera? No necesariamente usted tendría que salir a la sierra ni cambiarse de estado, pero allí, en su trabajo, extender el Evangelio, platicar con las personas, darles esta esperanza que el Evangelio le dio a usted y me dio a mí. Extender el Evangelio. El Espíritu Santo es una persona. Y esto nos debe de quedar muy claro, hermanos. El Espíritu Santo no es magia. El Espíritu Santo no es una energía que usted cierra sus ojos, la invoca y llega. No es una energía, es una persona. Y a las personas se les habla todos los días para tener una comunión y una relación con ella. No tiene que gritarle, Espíritu Santo, desciende. No. Es hablarle a una persona. Y la comunión que podamos tener con el Espíritu y en su palabra es el respaldo que nos va a dar a cada una de las cosas que nosotros hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para extender este Evangelio. Tener mayor comunión con Dios, leer su palabra, mantenernos orando. Estos tres conceptos son la conclusión de esta noche. Tener mayor comunión con Dios. Y esto no solo lo vamos a escuchar en este estudio, hermanos. Esto lo vamos a escuchar en todas las predicaciones, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de hombres, porque no va a haber fortaleza en usted y en mí si no me mantengo orando, si no mantengo una comunión con Dios, si no mantengo mi tiempo escudriñando su palabra. Esta comunión con Dios la vamos a escuchar de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, esta es la parte fundamental. Felipe tomó relevancia, no por lo que hacía en la iglesia, tomó relevancia por la comunión que tenía con Dios, le creyó a Dios y ejecutó su palabra. Tener mayor comunión con Dios. Somos llamados a extender la obra de Dios. Somos llamados a entender que el Espíritu Santo es una persona y que debemos tener mayor comunión con el Señor. Mis hermanos, este es el estudio bíblico número 21 que el día de hoy me correspondió a mí hacerle llegar. Mis hermanos, póngase de pie. Le pido que incline su rostro, cierre sus ojos. Y nuevamente, ¿cómo nos deja este estudio bíblico? Nos llevó a la recapacitación de entender qué debemos hacer, que el Evangelio crezca y se extienda, que debemos ser más sensibles al Espíritu Santo y que debemos tener una mayor comunión con Dios para que Dios nos respalde. Si quedó en su mente y en su corazón, cierre sus ojos. Padre bueno, Padre amoroso, misericordioso, gracias Señor por haberme recordado a mí cuál es la tarea para poder extender tu palabra, para darla a conocer, para recordarme esta comunión con la persona del Espíritu Santo, para recordarme Señor que la oración y la lectura de tu palabra debe ser parte fundamental de mi vida, que en mi comunión contigo, que si no tengo esta relación y esta comunión, ¿cómo ejerceré? ¿Cómo manifestaré? ¿Cómo haré llegar, Señor, a los demás el poder de tu palabra? No basta solo con creer por creer.
a mi manera, o en mi manera de pensar, o en mi experiencia. Es creer conforme a lo que está escrito y conforme a lo que dice tu palabra. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.